instruyendo nuestro hermano Luis Cepeda. Déjenme decirles que se ha planificado también que esta reunión quede grabada para luego también poder compartirla con todos ustedes y con algunos otros hermanos que se han invitado, pero hasta el momento no se han conectado. Esperamos que lo hagan, ¿verdad? Siempre la recomendación fue que lo hagan faltando unos 10 minutos. Pero bueno, ahí nos iremos poco a poco enseñando a ser más puntuales con los demás. Por los que han sido puntuales, Dios les bendiga grandemente. Vamos a respetar el tiempo de ustedes, su puntualidad, y agradecerle a nuestro hermano Luis Cepeda por su buena voluntad, mi amado hermano, para compartir estas lecciones con cada uno de nosotros. Esperamos que estas lecciones, mis amados hermanos, que va a dictar nuestro hermano Luis Cepeda, las valoremos, porque son parte del esfuerzo, de la dedicación que él tiene a la palabra de Dios para poder compartir con nosotros, para podernos enseñar, para que podamos cada día entender mucho mejor las escrituras y de esta manera, cada día, poder ser mejores hijos de Dios. Hay hermanos de diferentes lugares, ¿verdad? Gracias a todos los que se han dado cita. Mire, están de Loja, John Freddy está de Quito. El hermano Fran Sevilla, ¿de dónde es? Chile. De Chile. Chile, perfecto. Mire, de Chile está Humberto de Medellín, están hermanos de Túquerres, está el hermano Cristian de Pasto, está el hermano Darwin de Pasto, está también el hermano Marcelo Realpe de Puerres y otros hermanos que se han de ir conectando. Así que vamos a pedirle a Cristian que nos dirija en palabra de oración para que podamos ir iniciando. Hermano Cristian. Bien, vamos a orar. Dios, Padre eterno y poderoso, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu poder, porque sabemos, Padre Dios, que siempre tu deseo es que nosotros podamos acercarnos más hacia tu voluntad para que podamos ser llamados verdaderamente tus hijos. Bendícenos, Padre Dios, en esta tarde para que podamos entender un poco más acerca de tu voluntad en cuanto a la transmisión del mensaje. Ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a tratar de entender más tu voluntad. Bendice a nuestro hermano Luis y bendice a todos los que estamos presentes aquí con el deseo de seguir honrando y glorificando tu nombre. En Cristo Jesús nos encomendamos y que todo sea para gloria tuya. Amén. 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 Hermano Luis, vamos a silenciar los micrófonos y quedamos para escuchar a nuestro hermano Luis Cepeda. Hermano Luis. Okay. Ahora sí. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Agradezco al Señor por esta oportunidad, por poder presentarme delante de ustedes y poder compartir algo de la palabra de Dios. Se me ha pedido el poder presentar algunas enseñanzas en cuanto a la importancia del estudio bíblico, a la importancia de capacitarnos y de cada día como buenos siervos del Señor de ir mejorando, ¿cierto? Eso es un concepto que siempre quiero que entendamos, que cuando se trata de servir a Dios, tenemos que hacerlo con excelencia y tenemos que siempre buscar ser los mejores para Dios, ser la mejor versión de nosotros mismos cuando se trata el servicio a nuestro Rey. Y por eso mismo me gustaría comenzar con un texto bíblico introductorio que va a poner todo el fundamento de lo que vamos a estar desarrollando en estas clases. Así que me gustaría, por favor, si podemos buscar en 2 de Timoteo. Creo que este pasaje es muy conocido, ustedes lo conocen, y sé que para muchos de nosotros es favorito,
porque en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos va a transmitir y va a proveernos el fundamento para las clases que vamos a estar desarrollando en los sucesivos sábados. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. De eso vamos a estar hablando. Si usted se fija muy bien, vamos a estar hablando del obrero aprobado. Vamos a estar hablando de los siervos diligentes. Vamos a estar hablando de aquellos siervos aprobados por Dios, obreros aprobados por Dios, que no tienen de qué avergonzarse. Pero fíjese que lo primero que yo quiero notar aquí, lo primero que yo quiero notar y que usted lo observe en este texto bíblico, la petición de Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios. Eso quiero puntualizar, mi hermanito, porque creo yo que lo primero que nosotros tenemos que entender cuando se trata de ser buenos estudiantes de la Biblia, cuando se trata de ser buenos transmisores de la verdad, lo primero que yo tengo que entender, lo que usted tiene que entender, es que estamos delante de Dios. Eso es lo primero. Procura con diligencia presentarte a Dios. Sabe que cuando yo miro y hago un repaso de los profetas antiguos testamentarios, cuando yo veo al profeta Elías, cuando yo veo, por ejemplo, a Ezequiel, cuando yo veo a Jeremías, cuando yo veo a los grandes siervos de Dios, ellos siempre nos dicen, vive delante de Dios, estoy delante de Dios. Fíjese que la conciencia que ellos tenían es que ellos siempre estaban delante de Dios. Y creo que lo que nos va a motivar a nosotros a poder ofrecer un servicio de excelencia, predicaciones de excelencia, estudios bíblicos de excelencia, evangelistas capacitados, ancianos, diáconos de excelencia, es que podamos entender que siempre estamos delante de Dios. Así lo dijo el profeta Elías, delante de Dios, estoy delante del Señor. Entonces, lo primero que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, recuerda siempre, eres un obrero, eres un siervo, estamos buscando la excelencia, queremos ser obreros aprobados, pero lo primero que tienes que preocuparte, cómo tú te presentas delante de Dios. Eso es lo primero, mi hermanito. ¿Cómo estamos presentándonos delante de Dios? ¿Ok? O sea, siempre, cuando me toque dirigir una oración, cuando me toque leer un texto bíblico, cuando me toque predicar, cuando me toque dar una exhortación, cuando me toque dirigir una alabanza, sea cual sea el servicio o ministerio que yo voy a estar desarrollando delante del Señor, yo debo entender, estoy frente a Él, estoy en su presencia, estoy delante de Él. Allí voy a tener cuidado, allí voy a ser riguroso, allí voy a buscar la excelencia, de esa manera, con la perspectiva correcta. Como lo decía, que estoy recordando el texto bíblico como cuando el profeta Elías se presentó, y cuando uno mira, por ejemplo, en Primera de Reyes 17:1, mire cómo lo dijo Elías delante del rey de Israel. Así nos presentamos nosotros. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Quiero citar un solo texto porque hay muchos textos donde los profetas dieron esta misma introducción. Y fíjese que Elías lo dijo así. Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, si usted se fija,
presencialmente, físicamente, Elías estaba delante de un rey, de Acab. Estoy delante de ti. Pero espiritualmente hablando, Elías estaba en presencia de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que estamos delante de la gente, estamos delante de la iglesia de Cristo, estamos delante de los hermanos, estamos delante de los inconversos, estamos delante del mundo, pero estamos, espiritualmente hablando, estamos en presencia de Dios. Ese es el primer enfoque que tenemos que desarrollar, sintiéndonos en la presencia de Dios. Entonces, entendiendo que estamos delante de Dios, entonces viene todo lo demás del versículo 15 allí en 2 de Timoteo. ¿Qué es lo que viene? Procurar, viene la diligencia, viene el obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, viene el usar bien la palabra de verdad, la motivación que nos hace buscar la excelencia siempre, la diligencia. Fíjese bien, ¿cómo no voy a ser diligente? Me pregunto yo. Si siempre estoy delante de Dios, ¿cómo no voy a procurar con diligencia ser un buen siervo de Dios? ¿Qué características aprendemos del obrero aprobado? El obrero aprobado, entonces, el obrero que se siente en la presencia de Dios, número 1, procura con diligencia. Es un hombre, es un siervo diligente. O sea, es una persona. Cuando hablamos de la diligencia, mis hermanos, estamos hablando de la constancia, estamos hablando de la perseverancia, estamos hablando de que hacemos algo constantemente. Nosotros no estamos, en este caso, mirando el servicio a Dios, la predicación de la palabra, el estudio bíblico, como un hobby, como algo opcional, como algo que lo hacemos en algún momento. No, entendemos que para poder servir a Dios con excelencia necesitamos ser hombres y mujeres diligentes. Debemos ser personas dedicados. Debemos invertir tiempo a capacitarnos, invertir tiempo a escuchar la voz de Dios, invertir tiempo en poder estudiar, aprender, leer, entender, preparar. Debemos involucrar la diligencia. Acá en Chile normalmente me toca conversar a veces con predicadores evangélicos, pentecostales, cuando a veces tenemos que evangelizarlo, y normalmente existe, yo no sé si en sus países, no sé si en Colombia, en Ecuador, existe lo que le llaman el mensaje por fe. Y ve que hay personas que dicen, a ver, ¿qué me mostró el Señor? Y cierran los ojos, ojean la Biblia, apuntan con un dedo y dicen, este es el mensaje de parte de Dios. Esto es lo que Dios quiere decir a la iglesia. Y piensan que esa es una manera correcta de que Dios los dirige de esa forma para poder predicar la palabra. Incluso una vez pasó una broma que yo vi, que un pastor evangélico hizo eso y justo pone la mano y le cayó la hoja entre medio donde dice Nuevo Testamento. Y la hoja estaba en blanco. Y puso el dedo allí y miró y vio la hoja en blanco y dijo, bueno, Dios no quiere hoy día decirnos nada, y cerró la Biblia y terminó el sermón. Porque así la gente lo ve, lo piensa. Diligencia, hermano. Diligencia. Tenemos que ser siervos, número 1, diligente. Número 2, me gusta también como obrero. Un obrero es un trabajador. No solamente somos diligentes, el obrero significa que él tiene que trabajar. Bueno, Pablo ya ha utilizado el lenguaje del obrero, porque también hablando del agricultor, aquí en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, hablando del labrador, dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. O sea que si tú quieres cosechar en tu vida la excelencia, si tú quieres cosechar en tu vida el servicio a Dios, si tú quieres cosechar en tu vida buenos estudios bíblicos, buenas predicaciones, buen entendimiento, lo primero que usted tiene que hacer, lo que yo tengo que hacer, es trabajar. Trabajar con el texto bíblico, trabajar con ideas, trabajar con pensamientos, trabajar con temas. No es solamente que lo leo, lo escuché, no es solamente que bajé una hoja de internet, no es solamente que repetí un estudio. El buen siervo de Dios siempre es un
trabajador, es un obrero. No le vaya a pasar como un hermano que un día estaba haciendo un estudio bíblico, estaba con su hojita y era un estudio de Larry White y de repente citó y se dio cuenta que la cita no era correcta con el tema que estaba dando. ¿Y qué hizo el hermano en ese momento? Cuando vio la hojita dijo, oh, se equivocó Larry White. O sea, al final él nunca asumió la responsabilidad. Nunca lo estudió, nunca lo reflexionó, nunca lo meditó. Al final uno dice, ¿habrá hecho ese hermano ese trabajo? ¿Habrá ese siervo de Dios trabajado en el texto bíblico? ¿Habrá sido diligente? Entonces tenemos que tener siempre mucho cuidado, porque el obrero que hace su trabajo, según vemos en 2:15, dice que no tiene de qué avergonzarse. O sea que hay obreros que tienen de qué avergonzarse, como este hermano que le conté yo, tenía de qué avergonzarse porque su falta de trabajo, su falta de preocupación, su falta de dedicación hizo tal vez que sintiera vergüenza. Pero si usted se fija, el obrero aprobado, un obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea que también vemos un sentido de honra y deshonra. Un sentido de honra y deshonra. Usted puede, a través del estudio bíblico, a través del estudio de la palabra, a través de ser un siervo aprobado, usted puede darle honor a Dios, usted puede darle honra a Dios, o usted puede darle vergüenza a Dios, usted puede ser avergonzado. Tú decides, hermano. Tú decides que si en tu servicio a Dios quieres darle la excelencia, la honra, o tú decides, yo decido si yo quiero darle vergüenza al Señor. Muchas veces somos siervos negligentes, muchas veces no tomamos el texto bíblico con seriedad, muchas veces hay hermanos que toman textos bíblicos o predicaciones prestadas de otra fuente sin estudiar, sin preparación, y muchas veces los hermanos se ven avergonzados porque le hacen una pregunta, porque le hacen una consulta, le hacen una observación, y muchas veces ellos no están capacitados ni preparados para poder presentar la respuesta bíblica, para poder presentar la defensa, como dice también en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que debemos siempre estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande la razón de la esperanza que hay en cada uno de nosotros. Y a veces somos avergonzados por no hacer nuestro trabajo, por creer que, llevo tantos años en la iglesia, he dado tantos sermones, he dado tantos estudios bíblicos, si yo sé la Biblia, yo conozco la doctrina de Dios, no creo que nada malo suceda. Y muchas veces los hermanos son avergonzados porque una sola pregunta a veces, una sola opinión, un solo comentario, muchas veces puede desmantelar la falta de preparación de una persona. Por eso, si queremos ser obreros aprobados, como dice aquí en 2 Timoteo 2:15, número 1, debemos entender que estamos siempre en la presencia de Dios. Número 2, debemos ser diligentes. Número 3, debemos ser obreros, debemos ser trabajadores, debemos hacer nuestro trabajo. ¿Para qué? Para no ser avergonzados. Y mire muy bien, y ahora llegamos al final del pasaje. Ahora ya llegamos al final del pasaje recién. Que usa bien la palabra de verdad, entendiendo delante de quién estoy, con la actitud correcta, con la diligencia, con el trabajo, con buscar la excelencia delante de Dios, entonces Dios va a abrir mis ojos. Entonces voy a usar bien la palabra de verdad. De eso vamos a estar hablando en estos días, en estas clases de preparación, para que podamos cada uno de nosotros. Yo estoy hablando de un contexto de predicadores, estoy hablando en un contexto de hermanos que nos estamos capacitando cada día para ser mejores para el Señor. Yo tengo mucho que aprender todos los días tengo mucho que capacitarme. No creo que estoy en el límite ni en el nivel que Dios quiere, pero sí entiendo que Dios nos da las herramientas, que Dios nos da las posibilidades de cada día ser mejores para Él como siervos del Señor. ¿Cómo?
con diligencia, con trabajo duro, entendiendo, usando bien la palabra de verdad, como también en otras versiones, otras traducciones hablan ahí, trazando bien, que tiene que ver a un instrumento que se usaba para trazar, para llevar la tierra, para poder arar el campo. También nosotros, en la Biblia podemos encontrar las herramientas para poder trazar bien el camino de la verdad, para poder hacerle clara a las personas, en la mente de las personas, en el corazón de las personas, la voluntad de Dios para cada una de sus vidas. Así que vamos a comenzar a hablar entonces y vamos a introducirnos en el primer punto de conversación. Y quiero mostrarles, por lo menos en 4 textos bíblicos, cuatro características que debemos tener los siervos de Dios. 4 características muy importantes. Yo destaco mucho esto porque cuando converso con los liderazgos de las congregaciones que visito, siempre les digo, pongamos atención a estas 4 características, porque no cualquiera puede pararse adelante, porque no cualquiera puede querer ser un siervo de Dios. No cualquiera podemos darle la honra de poder ser ministro o siervo de Dios. Entonces, miremos estas 4 características, y la primera de ellas, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 4, por favor. Si queremos ser obreros aprobados, siervos diligentes, que no tenemos de qué avergonzarnos, lo primero que vamos a considerar es en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, por favor, mi hermano. 4 características que debe tener todo siervo de Dios. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2 dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, nótelo ahí, fiel. Esa es la primera característica que tenemos que apuntar siempre cuando se trata al servicio a Dios. Acuérdese también que en 2 de Timoteo 2:2 también lo va a decir, ¿cierto? Que debemos buscar hombres fieles. ¿Por qué es importante? Fíjese que aquí dice Pablo en 4:1, téngannos los hombres. ¿Quiénes somos nosotros aquí en este pasaje? Nosotros somos servidores de Cristo, nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Esa es nuestra posición. Nuestra posición es ser siervo, es ser un esclavo, ser esclavos, servidores de Cristo, y también somos administradores. O sea que Dios ha depositado en sus manos, en nuestras manos, los misterios suyos, y nuestra misión es compartir, es administrar, es entregarle los misterios de Dios a las otras personas, a este mundo. Pero si usted lo mira muy bien, ¿cuál es aquí el requisito? El requisito en 4.2 es, se requiere de los administradores que cada uno, mi hermano, que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad es muy importante cuando se trata el servicio a Dios. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero a mí me ha ocasionado a veces un problema de corazón, porque a veces escuchamos, no sé si usted lo ha visto, pero escuchamos que un hermano se para a orar, o un hermanito se para a la cena del Señor, se para a la ofrenda, se para a predicar la palabra de Dios, y por ejemplo el hermanito no se congrega nunca, y de repente le toca ministrar la cena, que yo ya veo que es una falta, y en ese momento dice, llegó el momento más importante, el momento que todos esperábamos. Y todos los hermanos dicen, y tú nunca vienes. ¿Cómo va a ser importante para ti? Si tú nunca te congregas, si tú nunca eres fiel. O lo mismo una persona que no participa de los estudios bíblicos, o un hermano que no está involucrado en la obra de Dios. Entonces, hacemos muchas veces que la gente peque en su mente, en su corazón,
cuando consideramos en el servicio a Dios a personas que no andan en la fidelidad. Y debemos preocuparnos que nuestros siervos sean hombres fieles, personas que anden conforme al mensaje. No voy a estar pidiéndole yo a la gente que sea bueno para orar si yo nunca oro. No voy a estar pidiéndole a la gente que sea buena para congregarse, buena para cantar, buena para predicar si yo nunca lo hago. Entonces, la primera cualidad de los siervos de Dios es la fidelidad. Que estemos en consecuencia, en concordancia, en sintonía con el mensaje que vamos a predicar. Entonces, por eso es que es importante la fidelidad. A veces nosotros nos reímos, aunque no deberíamos reírnos, pero a veces nos reímos, porque a veces pasan hermanos al frente y se emocionan y lloran y cantan y Señor te alabo y quiero serte siempre fiel y quiero serte siempre fiel, y llegó el otro domingo y ya no vinieron. Y el hermano y el siempre fiel, ¿dónde está el siempre fiel? Preguntan. Bueno, es así, es inconstante, lamentablemente. Entonces hemos pensado que a veces le podemos hacer daño a las personas cuando, sin ser fiel, le estamos entregando demasiada responsabilidad. A veces sucede en las iglesias más pequeñitas, donde muchas veces los varones, sobre todo los líderes, los ministros llevan mucho peso, a veces que tienen que delegar responsabilidades. Y a veces las personas que están a su alrededor tal vez no están cumpliendo ese estándar. Y a veces me dicen, es que hermano, es que hay que considerarlo, es que si no se va a desanimar, es que puede suceder esto, es que puede suceder aquello, es que hay que ponerlo en el calendario porque si no se desanima. Bueno, si la persona no va a estar cumpliendo el estándar de Dios, si no va a entender que está delante de Dios, si no quiere ser un obrero aprobado, lo más probable es que va a decaer, es que va a apartarse. Pero lo importante es que nuestros siervos en la iglesia del Señor tienen que ser siervos fieles, siervos comprometidos con la obra, siervos que quieran animar y involucrarse activamente en el ministerio y en el servicio a Dios. La segunda cualidad, si usted lo mira también conmigo en 2 de Timoteo, allí también en 2 de Timoteo capítulo 2, aprendemos una segunda cualidad acerca de los siervos de Dios. Y dice allí en 2 de Timoteo capítulo 1, o sea, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, dice, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y versículo 2 dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean, aquí viene la frase ahora, idóneos, aptos, idóneos para enseñar también a otro. Cuando se trata del servicio a Dios, también debemos procurar la excelencia en poder elegir, el poder servir, el poder ser personas aptas, personas idóneas para enseñar. O sea, podemos decirlo más simple, personas capacitadas que tengan el don, que tengan el talento. A veces hay hermanos que son muy fieles, hermanos que son muy comprometidos, hermanos que son muy ayudadores, pero lamentablemente y tristemente tenemos que decir, no tienen el talento, no tienen el don para poder compartir la palabra a otros. Y a veces más daño se hace. A veces se le hace un daño a las congregaciones cuando personas no aptas, cuando personas que no tienen los dones y talentos pasan al frente y se involucran más activamente en el trabajo al Señor. Por eso debemos siempre procurar con diligencia ser obreros aprobados. El obrero aprobado en este caso debe ser idóneo, debe tener el don. Si vamos a poner a un hermano a dirigir alabanza, ese hermano debe por lo menos saber cantar bien, por lo menos saber dar el tono, por lo menos saber entender la melodía. Pero muchas veces ponemos a hermanos a
rendir servicios al Señor y no lo hacen con la excelencia porque no tienen el don. Una vez le pasó a una persona, y esto parece anecdótico, pero fue real, y se hizo un grupo de visitación para ir a ver a los enfermos. Y dijeron, hermano, invitación abierta. Hermano, vamos a visitar a los enfermos. Y un hermano muy fiel, muy comprometido, muy de Dios. Este hermanito fue a la visita y lo primero que le dijo a este enfermo fue esto: ¿qué pecado tienes que haber cometido para que Dios te castigue, estés enfermo? Eso le dijo a la persona postrada. Imagínense, el enfermo quería tirarse de la cama para abajo. El enfermo quería salir arrancando del hospital. Todos los hermanos dijeron, no, para ir a visitar el hospital hay que tener el don, hay que tener el talento. Tú no puedes ir a ver un enfermo y lo primero que le pregunta o lo primero que hace es juzgarlo y criticarlo. Entonces, cuando se trata del servicio a Dios, de predicar la palabra, de orar, de servir, de ministrar a los otros, tenemos que buscar siempre ser personas. Pablo le dijo a Timoteo, fíjate bien, pon atención, esfuérzate en la gracia, y esto que tú vas a compartir con las otras personas, preocúpate, encarga a hombres fieles, pero no solamente hombres fieles, sino también que estos hombres sean idóneos, que cumplan, que puedan tener los dones y el talento para poder cumplir la misión que van a ser encomendados. Si se trata de predicar, si se trata de lo nuestro, por lo menos la persona tiene que tener el talento natural, la gracia natural, para poder entregar y compartir a otros la palabra de Dios. A veces hay gente que se para al frente a hablar la palabra y parece que está retando en la iglesia. Y parece que estuviese hablando como si estuviese hablando con los del mundo. Y es brusco, y es tosco, y daña, y ofende. Y al final uno tiene que entender que el púlpito es algo sagrado. Estamos delante de Dios. Estamos delante del pueblo de Dios. Estamos entregando la palabra de Dios. Y por eso debemos buscar ser personas idóneas, aptas. Qué importante. Alguien me diría, hermano, pero si no tengo la capacitación. Bueno, para eso estamos reunidos hoy, ¿cierto? Y tenemos que animar a todos nuestros hermanos para poder capacitarnos, para poder aprender los unos de los otros, todos juntos, para poder ser cada día mejores para Dios. Pero no porque a mí yo quiera decir algo a la congregación, porque hay veces que gente dice, es que tengo que decirle algo a la iglesia, es que tengo que decirle algo a la congregación, pero no te preocupas ni de la forma ni de la manera como lo entrega. A veces lo único que tú vas a estar haciendo es daño, y no ayuda, y no bendición, y no beneficio. Entonces, número 2, los siervos. Buscamos ser siempre siervos aptos, siervos idóneos. Nos capacitamos, aprendemos para poder llegar a otros con el Evangelio de Cristo, para poder llegar a la iglesia de Dios. Número 3. Y esto nos va a llevar a un tercer punto. Esto nos va a llevar a un tercer punto porque tenemos que procurar ser fieles. Tenemos que procurar también ser personas aptas, personas con don, con el talento. Pero también, si usted me acompaña, por favor, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3 ahora, otro consejo del apóstol Pablo, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7, por favor. El contexto de este pasaje en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 6 y 7, es el mandamiento que se da para los ancianos, para aquellos que van a ejercer el liderazgo en la congregación. Pero creo que lo que Pablo dice aquí, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7, sirve para todo servicio y para todo ministerio que se quiera desarrollar en la iglesia de Cristo. Sobre todo es el estándar para nuestros líderes, para aquellos que van a tomar la noble tarea, la titánica tarea de poder ser pastores en la iglesia del Señor. Pero fíjese muy bien que este también es un estándar que todo siervo de Dios debe buscar. Porque si usted se fija muy bien, dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 6 y 7, no un neófito, no sea que envaneciéndose
caiga en la condenación del diablo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. O sea, para decirlo de alguna forma, cuando se trata del servicio a Dios, no debemos ser neófitos. ¿Quién es el neófito? El neófito puede ser una persona nueva. El neófito puede ser una persona sin experiencia. El neófito puede ser una persona que está recién comenzando los caminos de Dios. A veces ha sucedido, hermano, me ha tocado ver esos casos que hermanos recién se bautizan, congregaciones pequeñitas, y están recién bautizados y ya pasa un domingo, 2 domingos y ya están involucrados inmediatamente. Haga la cena del Señor, hermano, haga este servicio, hermano, haga esto, hermano. Y ponemos muchas veces a las personas a servir demasiado pronto y a veces las personas se ahogan, las personas se aplatan, las personas se presionan y las personas dicen, no, esto es demasiado peso, no, yo me bautizo pero no me hagan orar, yo me bautizo pero no me pongan al tiro adelante, no quiero predicar. Y muchas veces la gente presiona, las mujeres, las damas presionan muchas veces. Hermanito, ¿y cuándo vas a servir? Y hermanito, ¿cuándo vas a predicar? Y hermanito, ¿cuándo vas a estar haciendo la cena? Y hermanito, y los hermanos me dicen, hermano, estoy agobiado. Me bauticé, estoy comenzando a servir a Dios, todavía no tengo experiencia, no sé hacerlo bien, y ya la iglesia me está pidiendo que tengo que hacer servicios. Tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos que buscar que nuestros siervos, que los siervos de Dios no seamos personas neófitas, personas recién iniciadas, como literalmente significa la palabra, recién iniciada, no personas que están recién introduciéndose en los caminos de Dios, personas que no tienen la experiencia de vida. ¿Cuánto daño se hace a la obra de Dios cuando personas que no están capacitadas, personas que no tienen el conocimiento, personas que no tienen la experiencia, se ponen en puntos, en situaciones de liderazgo, de influencia, de presidir? Y muchas veces hay gente que ha terminado llorando, hay hermanos que han terminado casi en pánico, en nervio. ¿Por qué? Porque no contaban con la experiencia necesaria. Incluso yo a veces le digo a los hermanos, es tanto el que cuando se trata, yo le digo siempre a los hermanos aquí en Chillán, cuando se trata, por ejemplo, del día domingo, el día de adoración, cuando la iglesia se reúne en un solo lugar a adorar a Dios, ese no es momento para estar ensayando alabanza, ese no es momento para estar probando directores de alabanza, ese no es el momento para estar probando predicadores o estar probando a personas. ¿Por qué? Porque a Dios tenemos que entregarle la excelencia. El domingo no es práctica. No, el domingo nos ponemos delante de Dios y debemos estar adorando en la perspectiva de Dios. Si tú quieres en el devocional de la semana, si tú quieres en las visitas que se hacen, en los estudios en los hogares, en los estudios bíblicos, probemos un nuevo cántico, probemos a un director de alabanza, un coordinador, a un predicador. Tenemos toda la semana para poder capacitarnos y tomar la experiencia necesaria, pero a veces se pone la persona, ya hermano, el domingo, ya, el domingo dale con el cántico, el domingo dale con la alabanza, el domingo predica. Y a veces las personas se paralizan porque no estaban preparadas ni capacitadas y al final se dan cuenta ahí que a lo mejor no era solamente un tema de capacidad, no era un tema de capacidad, sino el punto era un tema de experiencia. Era un tema de experiencia. Y a veces sucede que apagamos el fuego de las personas. Acá decimos en Chile muchas veces que muchos cristianos empiezan la carrera como caballo inglés. Comienzan la carrera como caballo inglés y terminan como un asno. O sea, ¿por qué? Porque los hermanos comienzan la carrera y corren y galopan y galopan y galopan y quieren hacer cosas y quieren seguir, hermano, yo hago acá, yo hago allá, yo hago allá, y empiezan a involucrarse, a correr, y después se dan cuenta que esto es más difícil de lo que realmente parecía y se desaniman. ¿Y dónde estaba el hermanito que era tan fiel? ¿Y dónde era el predicador? ¿Y dónde estaba el futuro evangelista? ¿Y dónde estaba el gran siervo de Dios? ¿Y cuántos hermanos no se han alejado de nuestras congregaciones porque comenzaron a correr
y no se dieron cuenta que esto no era una carrera de 100 metros plano, sino esto era una maratón de 42 kilómetros. Esto era algo mucho más extenuante. Y por no tener la preparación correcta, por no tener la experiencia correcta, por no tener las capacidades correctas, muchas veces la gente se aleja del servicio a Dios, se aleja de la iglesia y muchas veces se han dañado hermanitos por mucho tiempo. No, no quiero ir más a la iglesia, no es que lo hice mal, no es que me juzgaron, no es que no estaba preparado. Y muchas veces la gente se aleja del servicio a Dios porque une. Fíjese que lo que nosotros podríamos decir, pero ¿qué tiene que ver eso con adorar, con servir a Dios? Pero muchas veces la gente une. Y esas malas experiencias que tiene en cuanto a la predicación, el estudio, la palabra, el dirigir alabanza, el orar, muchas veces las vincula y dice, no, yo no sirvo para esto. Y se alejan. Y perdemos el potencial, el recurso humano de tantas ricas personas. ¿Por qué? Porque no administramos las cosas en los tiempos correctos. A veces pasa que un hermano recién se bautiza, un hermano recién viene llegando de la congregación, o un hermano venía caído, o de meses que no se congregaba, o años que no se congregaba, y lo primero que hacemos cuando llegan a la iglesia, hermano, dirija la cena, hermano, predique, hermano, dirija la alabanza. Y a veces le hacemos más daño a las personas que bien. ¿Por qué? Porque no estamos respetando los tiempos adecuados, los tiempos correctos para poder servir a Dios. Por eso que el siervo de Dios debe procurar siempre ser fiel, el siervo de Dios debe siempre prepararse, ser apto, capacitado para las cosas de Dios. El siervo de Dios debe siempre estar adquiriendo experiencia que es nuestro punto, no un neófito. No ve que sea una persona poco capacitada, una persona que no sabe mucho de la Biblia, una persona que no tiene mucha experiencia, puede caer en descrédito. Ve que a cuánto no le ha pasado que un día se pararon al frente. ¿Qué le pasa a los neófitos muchas veces? Un día citaron un texto bíblico, un día se aprendieron una palabra en el idioma original, un día se aprendieron un texto bíblico de memoria y ya ellos se creyeron más de lo que eran, por no ser persona experimentada. Y ahora ellos le tienen que decir doctor, eminencia, reverendo, pastor, siervo, evangelista, y andan con el título por delante de su nombre. ¿Por qué? Porque se engrieron, porque decimos acá en Chile, se creyeron el cuento, porque pensaron ser más grandes de lo que realmente eran. Eso le pasa a los neófitos, a la gente inexperta. Y por eso que hay que preocuparse del testimonio, por eso que hay que preocuparse de que no caigan en descrédito y en el lazo del diablo, porque a veces poner a gente inexperta en las cosas de Dios, en vez de traerle honra a la iglesia de Cristo, va a traerle deshonra a la iglesia del Señor. Y número 4, para finalizar también, ahí también en 2 de Timoteo, y traté de tomar lo más posible de las características en Timoteo, porque Timoteo es un siervo de Dios aprobado, y que Pablo lo capacitó. Y fíjese que aquí en 2 de Timoteo capítulo 2, otra cosa importante que tenemos que entender como siervos, cuarta característica de los siervos de Dios, la vamos a encontrar en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 24 y 25. Y dice la palabra del Señor, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Alguien diría por ahí, peleador. Una persona buena para los conflictos. Ve que hay personas que a veces se aprenden un tema de la Biblia, se aprenden un versículo, se aprenden un estudio y usan estos estudios, este conocimiento rico,
en vez de usarlo para hacer bendición a sus hermanos, lo usan para hacer conflicto, para hacer contienda. Y el siervo del Señor, si tú quieres capacitarte, hermano, tenemos que capacitarnos no para contender, no para andar peleando, no para andar enrostrándonos y mostrando que somos más que otros, que sabemos más que otros, que tenemos más años que otros, que tenemos más experiencia que otros. El siervo del Señor, según lo que dice el versículo 24, es amable. El versículo también nos dice, es sufrido, es manso, corrige con mansedumbre, no quiere ganar la discusión, no quiere humillar a otras personas. Hay veces que uno escucha cuando hermanos dialogan, cuando hermanos discuten, y a veces uno dice, ¿qué ganancia sacamos de esta discusión? ¿Qué bueno puede salir de este asunto? Porque a veces el hermano, no, mira, y míralo, y le dije, y acá decimos en Chile, lo paré, mira cómo lo paré en seco, mira cómo le puse la palabra encima. ¿Y qué ganaste? ¿Ganaste algo? ¿Eres más espiritual? ¿Eres más sabio? ¿La gente entendió realmente la voluntad de Dios? ¿O la gente entendió que eras un peleador y un iracundo? Eso entendió. Y que eras más encima un soberbio, que no quería dar tu brazo a torcer. ¿Qué entendió la gente que te escuchó, tus oyentes? Los hermanos de la iglesia de Cristo. ¿Qué entendieron realmente? A veces no toda discusión se tiene que ganar, hermano. A veces hay gente necia. A veces hay gente que no quiere escuchar. A veces hay gente que no quiere oír. En este caso, el siervo de Dios no va a buscar el conflicto. El siervo de Dios no debe ser contencioso, debe ser apto para enseñar, debe ser sufrido, debe ser manso, que corrija con mansedumbre, por si quizás Dios les conceda. A lo mejor ellos no quieren arrepentirse, a lo mejor ellos no quieren cambiar, a lo mejor ellos no quieren entender, pero tú has librado tu alma. Yo he librado mi alma. Yo he buscado servir a Dios de la manera correcta. Entonces, hemos visto, por lo menos en esta primera sección del estudio, cuatro características importantes y fundamentales de los siervos de Dios. ¿Qué debemos buscar ser cada uno de nosotros? Hombres fieles, siervos fieles, no solamente eso, personas aptas, capacitadas, idóneos. Número 2. Número 3, gente de experiencia, no neófitos, no personas recién iniciadas, sino que debemos buscar capacitarnos, aprender, adquirir experiencia. No podemos involucrarnos en el servicio a Dios recién comenzando nuestro camino como cristianos. Y número 4, sobre todo importante, no debemos ser contenciosos. La palabra de Dios no es para contender. La palabra de Dios es para entender. Algunos tal vez son cabeza dura, algunos tal vez les gusta discutir, algunos tal vez les gusta andar discutiendo la menudencia y cosas así. Pero uno tiene que tener cuidado de en qué conversaciones, en qué temáticas nosotros nos estamos involucrando. Hace un tiempo atrás, un muy buen amigo mío, un matrimonio que Dios le permitió y le dio la bendición de poder estudiar en EQEP, en Quito, ellos son chilenos, me escribieron un día de que tenían una contienda, una discusión, un conflicto. Y yo le dije, cuéntame, hermano, ¿cuál es la disputa? Lo que pasa es que hay un montón de hermanos que están contendiendo, discutiendo y quieren saber si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Y yo lo quedo mirando y le digo, ¿tú crees que vale la pena ponerse a discutir, ponerse a contender de que si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo? No, lo que pasa es que un profesor dijo, es que lo creó Dios y no lo creó no salió del vientre materno, es que... Y otros dijeron, lo que pasa es que el siervo de Dios no es contencioso. Nosotros no usamos la palabra para contender. Hay cosas que nunca vamos a llegar a entender realmente.
Y hay hermanos que siempre se acercan, y hermano Luis, ¿y qué pasa con los dinosaurios? Y hermano Luis, ¿y qué pasa con los ovnis? Y hermano Luis, ¿y qué pasa con esto, con los reptilianos? ¿Y qué pasa con acá? ¿Y qué pasa con allá? Hermano, hay cosas que nunca vamos a llegar a entender. Hay cosas que nunca vamos a saber. Yo le digo, pregúntale a Dios cuando lo veas, en el día final. Pero yo no tengo todas las respuestas. Porque al final a veces sucede que uno cae en el juego de dar la respuesta y después va a aparecer ¿dónde? Voy a aparecer, es que el hermano Luis Cepeda dijo de que Adán tenía ombligo. Ah, y va a surgir un grupo de los que están en contra de que el hermano Luis diga que... Y así uno le sucede a veces, que uno da una respuesta inocentemente. No sé si le ha pasado eso a ustedes, que han tenido que dar una respuesta inocentemente en un tema y después le salen preguntando a otro hermano, ¿en serio que tú dijiste eso, que tú opinas esto, que tú crees esto? Y la gente comienza a discutir, a contender. El siervo de Dios no debe involucrarse en esas cosas. Hay conversaciones que debemos involucrarnos. Hay temas fundamentales, doctrinales, donde debemos poner los puntos sobre la innecesarias. Y a veces pululan por ahí, siempre. Ese tipo de hermanito, como decían en los tiempos de Pablo, los que andaban mirando la genealogía, las historias de vieja, los cuentos, las fábulas. Hay hermanos por ahí que usan el conocimiento de Dios para solamente meterse en cuestiones que tal vez no tienen ninguna explicación o no tienen ninguna solución. Alguien un día me desafió a mí a ver si en el libro de Ezequiel aparecían los ovnis. Yo le dije, he leído el libro de Ezequiel, pero hay que tener mucha imaginación para ver ovnis. Hay que tener mucha imaginación para poder andar viendo cosas. Yo creo que mejor dediquémonos al texto bíblico, dediquémonos, como dice Primera de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si vamos a servir, sirvamos y ministremos conforme al poder que Dios da, las capacidades que Dios da, al entendimiento que Dios te da. Pero no vamos más allá de lo que está escrito, no vamos allá a cuestiones sin sentido, que no nos van a llevar a ninguna ganancia, que no nos van a llevar a ningún provecho, que no van a traer edificación, que traen conflicto, que traen contienda, que traen discusión, que traen síndromes de superioridad. Ve que hay personas que creen que por un título, que creen que por un estudio, que creen por una capacitación, que creen que por un diploma son superiores o son mejores que otros. Y al final la gente te dice, viste, mira, el hermano, el reverendo, el siervo. Pero realmente, hermanito, si tú eres humilde y aunque usted no haya ido a ningún colegio bíblico, si tuviste la oportunidad de ir a un colegio bíblico, amén y gloria a Dios. Y te apoyo en eso. Pero si tú no has tenido la oportunidad de ir a un colegio bíblico, como yo tampoco tuve la oportunidad de ir a un colegio bíblico. Yo nunca he ido a un colegio bíblico, pero no por eso yo soy menor ni tú eres menor. Todos somos siervos de Dios, que debemos respetarnos, que debemos valorarnos, que debemos usar la palabra para traer luz a las personas, para traer inteligencia a las personas, para que la gente se someta a Dios y no tanto que la atención se centre en mí, el siervo, el que entiende, el erudito. Esas cosas no, sino que tenemos que buscar que la gente vea a Cristo en nuestra predicación, que la gente vea a Cristo en nuestra conducta, que la gente vea a Cristo. ¿Cómo era Cristo? Amaba, perdonaba, servía, lavaba los pies. Así era Cristo. Y de esa manera nos capacitamos para mostrarle a Cristo a las personas a través de lo que decimos, le mostramos a Cristo a través de lo que hacemos. Ese debe ser siempre nuestro propósito, ese debe ser siempre nuestro enfoque. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Vamos bien, cierto? Muy Okay. bien, hermano. Eso. Como dijo un chiste, como diría para el hermano Humberto, como dijo uno que iba cayendo del 20 piso, cuando ahora iba cayendo, iba en el 10, hasta aquí vamos bien. ¿Cierto? El que iba cayendo del 20 piso, hasta aquí vamos bien. No sé lo que va a pasar más abajo. Ok, ahora, la segunda parte de este estudio, en el tiempo que nos resta, me gustaría un día, mi cuñado, yo quiero decirlo bien, porque mi cuñado es un joven
predicador de nuestra congregación aquí de Chillán, el hermano Matías, y él me dice, Luis, me dijo una vez, no sé, me cuesta un poco, cuando se trata de la Biblia, no me siento tan despierto. Entonces me dijo, tú me podrías dar una pauta, y él es un muy buen predicador, estoy diciendo que él es un muy buen predicador, me podrías dar una pauta de cómo preparar un mensaje, un sermón, pero para personas como yo, no para doctores ni reverendos, no, para una persona como yo, me dijo, ¿me puedes dar consejos? Y yo dije, ok, vamos a dar consejos entonces. Entonces, en esta segunda sección del estudio, ya viendo las 4 características de los siervos de Dios, me gustaría ofrecer algunos consejos que podemos compartir, para compartir con nuestras congregaciones, con nuestros hermanitos que están iniciando, con nuestros hermanitos que llevan poco tiempo, con hermanos o hermanitas incluso que tienen el deseo de querer predicar y servir a Dios en los distintos ministerios y trabajos. Me gustaría compartirle una pauta de 5 puntos de cómo poder preparar mensajes de parte de Dios de una manera simple, de una manera entendible y de una manera fácil. Por lo menos quiero dedicarme los minutos que me restan a ofrecerles 5 consejos. 5 consejos que debemos entender para preparar un buen sermón. La idea mía es que quiero ofrecer estos 5 consejos y la idea mía es que en próximas sesiones queremos crear un grupo de WhatsApp también para poder trabajar un poquito más interactivamente. La idea es que cada uno de nosotros elija un texto bíblico y podamos aplicarle estos 5 consejos, un texto bíblico que usted elija y pueda hacer este trabajo. Y después vamos a dar tareas, vamos a dar ejercicios, vamos a hacerlo que sea también de una manera práctica, para que todos nosotros podamos aprender los unos de los otros y poder mejorar cada día como siervos y predicadores de la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo preparar mensajes bíblicos? Me puse frente a mi cuñado y delante de otro hermanito también. ¿Cómo preparar mensajes bíblicos de manera simple? Primer paso, número 1. Simple y cortito. Cuando se trata de predicar la palabra de Dios, lo primero que nosotros tenemos que hacer, lo primero, creo yo, esto es lo más elemental para mí, es conocer las necesidades de nuestra audiencia. Eso es lo primero, que yo tengo que preguntarme, ¿a quiénes le voy a predicar? ¿Cuáles son las características de estas personas? ¿Son convertidos? ¿No son convertidos? Número 1, conocer las necesidades de nuestra audiencia. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué necesitan en este momento? Ve que a veces yo veo una desconexión tremenda entre lo que los predicadores dicen con la realidad que está viviendo la congregación. A veces, no sé, un predicador se capacita y no, que yo quiero darle solamente Timoteo, quiero darle Tesalonicenses, quiero darle Efesios. Y a lo mejor la congregación necesita otra cosa. No, pero es que yo estudié Timoteo, es que yo estudié Tesalonicenses, es que yo estudié esto. Y no se ponen en el lugar de la otra persona. Y yo creo que es algo muy importante que los predicadores del Evangelio, los siervos de Dios, deben conocer su audiencia, deben conocer los corazones de las personas, deben ser lectores del alma, por decirlo de alguna manera. Tú tienes que conocer muy bien las necesidades que tienen las personas a las cuales tú le estás entregando la palabra de Dios. A veces hay gente, y mire lo que digo, porque me recuerdo yo en el libro de Éxodo, no sé si usted se acuerda, cuando el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, el faraón les aumentó, en este caso, el castigo, y le quitó la paja, y tenían que hacer los ladrillos con el solo barro, y tenían que ir a buscar. Yo me acuerdo que en ese momento Dios le estaba transmitiendo mucho un mensaje, y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Éxodo, que Moisés le hablaba la palabra, pero ellos no escuchaban, no entendían. Dice, por la dura servidumbre. A ver, Moisés era un tremendo predicador,
Era un tremendo mensajero de Dios, pero la gente no pudo recibir el mensaje de parte de Dios porque ellos estaban en una realidad diferente. Y la dura servidumbre le impidió que el mensaje penetrara. Entonces yo puedo ir con una persona, hermano, hagamos un curso de capacitación, hermano, hagamos esto otro, pero tal vez si la persona tiene depresión, si la persona está con angustia, si la persona tiene falta de fe, está desanimado, tal vez yo no estoy en la misma sintonía. Y yo tengo que ponerme en los zapatos de la persona. El buen predicador, el buen siervo de Dios conoce las necesidades de su audiencia. ¿Qué necesitan escuchar ellos? No lo que yo quiero predicarle. Ve que la gente dice, no, que yo quiero predicarle esto. Es que yo creo que esto tenemos que predicarle. Muchos predicadores tercos lo llamo yo. No, es que esto tenemos que predicarle. Pero, ¿y qué necesita la congregación? Ve que a veces hay gente que se pone a hacer cursos de historia y geografía bíblica, hermenéutica, homilética y todos esos nombres, exégesis. Y a lo mejor está hablando con una congregación de personas que no saben ni leer ni escribir. Hermanitos humildes, ¿de qué le va a servir a ellos? ¿Cierto? Tal vez en otro nivel, en otro punto, toquemos esos temas, pongámonos a ese nivel. Pero el buen predicador tiene que decir, hermano, esto creo que no va a funcionar aquí. Creo que mejor busquemos un mensaje con simpleza, busquemos un mensaje con humildad. Y un buen predicador debe conocer las necesidades. O sea que hay auditorios y auditorios. Por ejemplo, hoy día, yo entiendo que estoy frente a hermanitos que tienen el deseo, que son excelentes predicadores. Yo los he escuchado a muchos de ustedes los días de la noche, lunes, martes, miércoles, jueves, los días que lo he escuchado predicar y exponer, lo han hecho muy, muy bien. Yo sé que estoy en un auditorio diferente, que no estoy igual que en mi congregación en otro lugar, donde hay hermanitos que están recién comenzando, que son humildes, por eso es que puedo hablar de hartos textos, puedo hablar del griego, puedo hablar del interlineal, puedo hablar de estudios bíblicos, porque entiendo que nosotros estamos capacitándonos para ser mejores para Dios. Pero va a haber un momento donde hay una audiencia, donde tal vez la gente es más humilde, donde tal vez la gente no tiene tanta sabiduría, tanto entendimiento como ustedes, como nosotros. En ese punto, el buen predicador se tiene que poner en el contexto. Si no, lo que uno va a estar hablando va a parecer chino mandarín para las personas que no oyen. Va a parecer chino mandarín. Y mucha gente dice, qué lindas las palabras que dijo, pero no entendí ni una cuestión. Y hermanitos te pueden llegar a decir así, no, qué lindo, qué rebuscadas las palabras, pero no entendí nada. ¿Me la explica? ¿Qué significa esto como en buen chileno? ¿Me lo diría? Y eso pasa muchas veces porque tratamos de rebuscar las palabras, no es conocer nuestra audiencia. Entonces, cuando se trata de inconverso, hay que conocer el corazón de la gente. Cuando se trata de la iglesia de Cristo, hay que conocer el corazón de la gente. Algunos me dicen, es que me invitaron, no conocía. Bueno, lo que me sucede a mí muchas veces cuando me invitan, le comienzo a preguntar a los ministros, le pregunto a los predicadores, antes de dar un mensaje, hermano, ¿qué cree usted que puedo predicar? ¿Qué cree usted que es un mensaje necesario para otro? ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Porque yo puedo estar en un pálpito diferente, en una sintonía diferente, por lo que sucede en mi congregación, a lo que va a suceder en otras congregaciones. Entonces, el buen siervo de Dios, número uno, conoce las necesidades de la audiencia. Número uno. Número dos, segundo consejito. Número dos, segundo consejo. Después de conocer nuestra audiencia, entonces tenemos que responder a la segunda pregunta. ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué queremos cumplir con nuestro mensaje? Si ya tú has identificado las necesidades de la congregación, las necesidades de tu audiencia, entonces ahora tú tienes que decidir cuál es el tema de qué vamos a tratar. Y esto es importante, hermano, porque a veces sucede que por no decidir el tema, terminamos hablando un montón de cosas diferentes y la gente a veces se confunde. Una vez le pregunté a una hermanita, hablando de una que salió de una reunión bíblica, hermanita, ¿cómo estuvo el mensaje? Súper bueno, mi hermano. ¿Y de qué trató? No sé, comenzó en Génesis y terminó en Apocalipsis. No sé de qué habló realmente, pero estuvo bueno. Y a veces sucede así.
de que las personas, por no definir su tema, al final terminan hablando de cualquier cosa. Es bueno que el buen siervo, hoy día vamos a hablar del amor, hoy día vamos a hablar del bautismo, hoy día vamos a hablar de la fe, hoy día vamos a hablar de la oración. Tenemos que definir cuál es el tema. Ya entendiendo la necesidad, definimos el tema, para que así la gente entienda cuál es nuestro objetivo específico. Hoy día vamos a hablar de este punto. ¿No ve que a veces sucede que un hermano dice, vamos a tocar este pasaje, cierra la Biblia y se va para otro lado, y se va para otros temas, y se va para otros textos, y al final la gente parece que está como en una carrera contra el tiempo buscando un texto bíblico, y después pasa otro, y después pasa otro, y otro tema, y la gente se confunde. A veces es mejor elegir un tema y quedarnos allí. Por eso muchas veces la gente me pregunta, me dice, a mí, hermano Luis, yo siempre noto que tú citas pocos textos bíblicos, e incluso siempre tomas un puro texto bíblico nomás. Y así me lo enseñó mi profesor. Nuestro hermano Harry Hamilton me dijo, a veces es mejor usar un puro texto y que diga un puro tema y explicarlo bien, un solo tema, a que poder usar 20 versículos bíblicos y dejarlos a media y que la gente no lo entienda bien. A veces es mejor que la gente entienda un texto bíblico, pero de manera correcta, haciendo su trabajo de manera correcta, antes que citar muchos textos bíblicos. Ve que a veces hermanos piensan que por más textos bíblicos que citan, más eruditos son, más capacitados son, más entendidos son de la palabra. Bueno, hay que ver bien qué es lo que la gente realmente retiene. Porque a veces es mejor un texto bíblico, un tema específico, y no hablar de tantos temas que a lo mejor la gente no va a poder digerir, que la gente no va a poder entender. Entonces, segundo consejo, vamos a definir entonces de qué vamos a hablar. Y cuando ya usted, conociendo las necesidades de la audiencia, entonces también entendiendo de qué va a hablar, definiendo de cuál es el tema a tratar, ya definió el tema, entonces viene el tercer paso que yo utilizo normalmente. ¿Cuál es el tercer paso que yo utilizo? Entonces, como ya tengo mi tema, entonces ahora busco el texto bíblico, ese es lo tercero que yo hago, mi hermanito, elijo el texto bíblico adecuado. Como ya tengo el tema, hoy día voy a hablar del gozo, hoy día voy a hablar de la oración, hoy día voy a hablar de esta temática, del bautismo. Entonces tercer punto, elijo el texto bíblico y destaco esta palabra, adecuado. No el que quiero torcer que quiere decir eso, no el que quiero hacer entender que dice eso, no. El texto bíblico adecuado, el texto que me hable del tema que yo voy a estar tratando. O sea, busco el pasaje correcto, el pasaje preciso, que trate el tema que voy a explicar. O sea, aquí yo tengo que analizar el contexto, tengo que ver la relación del pasaje con el tema, realmente si esto está hablando de lo que yo voy a decir. En este punto es cuando vamos a la Biblia y comenzamos a buscar. Quiero hablarle a los hermanos de que nos amemos más. ¿Qué texto bíblico dice exactamente lo que yo quiero transmitir? Ok, aquí está. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Este es mi mensaje. ¿Cierto? Primera de Juan capítulo 4. Quiero hablarle a la gente de que no se deje de congregar. A ver, hay muchos hermanos que dejan de congregarse. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Ah, ok. Quiero hablarle a los hermanos de la oración. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. 1 Timoteo capítulo 2. Y voy dándome cuenta, mirando la Biblia, dónde encuentro el tema. Tal vez aquí tengo que leer, tal vez aquí tengo que estudiar, tengo que, tal vez algunos irían tal vez a la concordancia, no sé los métodos o los recursos o los materiales que usted tenga, pero en este punto el buen siervo de Dios busca el texto bíblico adecuado. El texto bíblico adecuado. ¿Ok? Ya teniendo nuestro texto bíblico adecuado, llegamos al cuarto punto. Cuarto consejo. Cuando ya conocí la audiencia, conozco sus necesidades,
definí el tema y definí el texto bíblico, entonces ahora bosquejo el texto bíblico seleccionado. El texto bíblico, no el sermón. Normalmente es más útil bosquejar el pasaje que vamos a explicar que el sermón. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros comenzamos a bosquejar nuestro texto bíblico seleccionado, o sea, hacemos un esquema de nuestro pasaje para poder entender la historia. Por ejemplo, si es una parábola, por ejemplo, si es una historia, algo de los evangelios, algo de la historia de Israel, o tal vez es una carta de Pablo, algo más teológico, o algo más figurativo como Apocalipsis, o tal vez es como un cántico, como un libro de Salmos. Uno tiene que ir entendiendo que hay distintos tipos de literatura dentro de la Biblia, y ahí bosquejamos y nos vamos dando cuenta, ok, y comenzamos a hacerle preguntas a nuestro pasaje. ¿Quién es el autor? ¿A quiénes habla? ¿Cuáles son, por ejemplo, las personas que están involucradas en la historia? ¿Cuál fue la reacción de la gente? ¿Cuál es una palabra clave para destacar? O sea, aquí hacemos una buena estructura, un orden de lo que vamos a estar hablando y tener un entendimiento de lo que estamos hablando. Normalmente, otro de mis profesores, nuestro hermano Milton Muñoz, lo estoy nombrando para darle honra a ellos, a hermanos que me han capacitado, me decía a mí siempre, es bueno desglosar el pasaje en ideas principales. Toma el texto, escríbelo en una pizarra, escríbelo en un papel, desglósalo, tu texto bíblico, tu mensaje, y comienza a ver las ideas. Y separa el texto bíblico por las ideas. Y me dice, ahí está tu estructura, ahí está tu bosquejo, ahí está tu sermón. Cuando haces ese trabajo, quiero hablarle de Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Este mandamiento nuevo os doy, y empiezo a desglosar, que os améis uno por otro. ¿Cuál es el mandamiento? Como yo, el comparativo. Y ahí uno se va dando cuenta inmediatamente de la estructura, del orden, porque la Biblia puede explicarse por sí misma cuando la entendemos bien, cuando hacemos el trabajo de entender el contexto, cuando hacemos el trabajo de analizar nuestro pasaje, lo que queremos transmitir, el texto bíblico comienza a abrirse y a veces ni siquiera necesitamos ir a otros lugares porque ahí está la estructura de nuestro pasaje. De esto queremos hablar. Ahí está el bosquejo, la estructura. Y número 5, para que finalicemos. Si usted lo mira muy bien, número 5, nosotros buscamos, ya teniendo todos los pasos, identificamos nuestra audiencia, definimos nuestro tema, definimos nuestro texto bíblico, bosquejamos nuestro pasaje. Entonces ahora vamos al último punto que creo muy importante, que es buscamos la idea principal del texto. Todos los versículos bíblicos, los capítulos, los libros, siempre tienen un punto principal, u otros profesores dicen idea poderosa, la idea poderosa, el punto principal, o sea, el objetivo, por qué el autor dijo lo que dijo, por qué el autor se molestó. Ve que, por ejemplo, cuando uno mira en el libro de Lucas, y uno ve en Lucas capítulo 1, versículo 4, dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas a las cuales has sido instruido. Y uno puede leer todo el libro de Lucas, y uno dice, Lucas, ¿para qué tú nos escribes? ¿Cuál es el objetivo de escribir 24 capítulos y contarnos la historia de Jesús y hablarnos de todo lo que Jesús hizo? Y Lucas te va a decir, para que conozcas bien la verdad. Lucas capítulo 1, versículo 4. O sea, quiero conocer bien la verdad de las cosas a las cuales he sido instruido, tengo que ir al Evangelio de Lucas. O, por ejemplo, si quiero ir al Evangelio de Juan, y ahí vemos en Juan 20, 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero dice el verso 31, pero estas se han escrito. Y Juan dice, lo que yo te he escrito, lo he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y ahí entiendo yo inmediatamente, quiero buscar un libro que me hable de la fe, quiero buscar un libro que me hable de conocer a Jesús como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, entonces yo tengo que ir al Evangelio de Juan.
Entonces, si tú te das cuenta, muchas veces los textos bíblicos traen luces de ideas poderosas. Los mensajes, los capítulos, los libros, los versículos. Entonces, el buen estudiante de la Biblia busca cuál es el propósito, cuál en este caso es el objetivo de nuestro pasaje. Identificando la idea principal de tu pasaje, eso va a ser inmediatamente la idea central de tu sermón, de tu mensaje. Cuando usted identifica la idea central del texto, eso pasa a ser automáticamente la idea central de tu sermón. Porque si el propósito del texto es hablarnos de amor, yo no voy a estar predicando del gozo, no voy a estar predicando de la fe, ¿cierto? Entonces ese es el objetivo claro, el objetivo de nuestro sermón. O sea, ¿cómo yo puedo saber cuál es el punto principal? Tal vez usted se puede preguntar. Bueno, puede ser que sea una idea reiterativa. A veces se establecen las ideas principales por idea reiterativa, o a veces también por énfasis, o a veces también por ideas importantes, Y ese va a ser el centro de nuestra enseñanza, ese va a ser el centro de nuestra idea bíblica. ¿Ok? ¿Vamos bien aquí, cierto? Entonces, estos son los 5 pasos que normalmente yo utilizo, mi hermanito, de una manera muy personal. Yo utilizo para poder preparar sermones y mensajes, para poder mostrarle a la gente la palabra de Dios. Conozcamos nuestra audiencia, definamos nuestro tema, vamos a aspectos específicos, busquemos el texto bíblico que cubra este tema importante a elegir, bosquejémoslos, tengamos la estructura de este mensaje, de este texto bíblico, e identifiquemos el punto central o la idea poderosa, para que así apuntemos en una sola dirección. No nos sucede, hermanos, que a veces pasa de que muchos muy buenos predicadores con muy buena intención, pero por no seguir estos pasos, a veces apuntan en 2, 3 o 4 o 5 direcciones diferentes, y a veces la palabra no se entrega con claridad, no hay un punto específico hacia donde todos apuntamos, hacia dónde abordar, sino que todo lo contrario, muchas veces se crea confusión, muchas veces la gente entiende una cosa, otros entienden otra cosa, y es bueno que el predicador diga, este es el propósito, este es el objetivo, este es el enfoque de mi sermón, de esto vamos a estar hablando. Y la gente va a entender, ok, vamos a hablar de esto. Y vamos a desarrollarlo de esta manera. Entonces la gente tiene entendimiento. La gente tiene luz. Entonces la gente dice, sale del estudio, sale del culto, sale de la reunión diciendo, he comprendido. Sienten el gozo de haber comprendido la palabra del Señor. De haber comprendido la palabra del Señor. No sé si hasta el momento hay algún comentario o alguna pregunta que ustedes tengan, mis queridos hermanos. Creo que tal vez es un buen momento en los minutitos que nos restan de poder tal vez abordar cuestiones de preguntas, comentarios u opiniones que también son muy válidas y que también son respetables. No sé si hay algún hermanito que tenga alguna opinión o qué le ha parecido hasta el momento lo que hemos considerado. Bueno, mi hermanito, quiero tomar la palabra. Amén. Bueno, la verdad fue un tema muy edificante, en lo particular para mí. Y le agradezco y si uno siempre necesita buscar recursos y todo eso para prepararse para Dios y hacer un trabajo donde la verdad sí necesitamos mucha preparación. Y yo creo que uno como predicador, como siervo de Cristo, tiene que estar actualizándose cada día, más y más como un médico, como un mecánico, porque siempre las situaciones de las personas cada día son diferentes. Miren, nunca habíamos pensado que íbamos a pasar por una pandemia. Es algo que nos conduce a prepararnos y a edificarnos cada día mutuamente. Muchas gracias, mi hermano, y que Dios me lo bendiga. Y para mí, claro, conciso, cortico, y bueno, hasta aquí vamos bien, dijo. Hasta aquí vamos bien, eso es lo importante.
No sé si hay otra opinión, comentario, pregunta. Si algún hermano tiene alguna pregunta específicamente de lo que nuestro hermano Luis Cepeda está tratando, pues este es, ¿verdad?, el momento para que aprovechemos bien el tiempo, mis amados hermanos. ¿Alguna pregunta? No se queden con ellas. Hermano, un comentario, José Tomás. Primeramente, pues agradecerle al hermano la forma como ha enfocado este compartir, ¿no? Para mejorar como predicadores, para llevar la palabra de Dios con la mayor claridad y sencillez que realmente nos hacía falta, y obviamente nos hace falta conocer más de cómo llegar a la audiencia, sí, y, y corregir tantos errores que hemos cometido dentro de la de esta faceta nuestra, ¿no? De predicadores, donde ves que hemos omitido tantas características, ¿no? Maravillosas y muy sencillas, la verdad, para alimentar al pueblo de Dios con la palabra divina. Entonces, yo creo que los hermanos están de acuerdo en lo que nuestro hermano Luis está compartiendo y ponerlo en práctica, porque también a veces nos sucede como usted lo menciona, ¿no? Qué bueno que predicó el hermano, qué buena clase, pero de lo práctico nada. Sí, nos quedamos en el ego, nos quedamos en lo que hemos aprendido, lo que hemos a veces tomado de fuentes, ¿no? Distintas, y bueno, y ya nos elevamos. Pero yo quiero, hermano, que primeramente pues agradecerles, reiterar mi agradecimiento por esa sencillez con que presenta, ¿verdad? Este partido, porque su especie y eso es maravilloso, ¿no? Comparte lo que usted dice, puede destacarlo, amado hermano. Entonces, tomarlo, ¿no? Para llevarlo a la práctica, ¿sí? Y que invito a todos los hermanos que estén conectados a que lo practiquemos, ¿sí? Con esta primera lección es maravilloso, y entonces creo que vamos a tener buenos mensajes, claro que es eso, ¿no? Pero queremos, la verdad, por mi parte quiero aprender, ¿sí? Precisamente de esto, para mejorar como predicador y corregir ante todo, mi amado hermano. Corregir porque de todo lo que usted expresó, muchos errores que se cometió, y, o sea, me llegaron a mi mente, ¿verdad? A mi vida, principalmente, porque se cometió muchos errores, ¿sí? Principalmente de las características, de las 4 características. Hay muchos errores que cometí, ¿sí? En la preparación de otros hermanos. Pero bueno, hasta que llega el momento que alguien le tiene que decir. Yo le agradezco inmensamente, hermano, por esta primera clase, para poder corregir y mejorar en la congregación acá. Gracias, Gracias, mi hermano. Siempre tenemos que entender que estos consejos se basan en la experiencia. Yo también constantemente cometo errores en las congregaciones, en la congregación donde sirvo cometemos errores. No es una iglesia perfecta, pero procuramos con diligencia.
poder presentarnos a Dios siempre aprobado. Ese es el deseo. Y no tenemos que desalentarnos porque constantemente vamos a encontrar fallas y qué bueno, siempre digo yo que bueno es poder darnos cuentas a tiempo para así poder enmendar, poder corregir y poder hacer las cosas bien delante de Dios. Yo estoy formándome, soy joven todavía, tengo mucho que aprender de muchos de ustedes y sé que esto que comparto es en base a la experiencia de años de otros hermanos que nos han guiado y que nos van mostrando las cosas de una manera clara. Esto es como una cadena, yo siempre digo, es una cadena y así cada uno de nosotros compartimos con otros y los ayudamos también. No sé qué más que podemos agregar, no sé. Hermano Luis. Mi hermano John Freddy. Sí, señor. Excelente su enseñanza. Que Dios lo continúe bendiciendo con sabiduría. Yo también me acordé de errores que se cometieron en la congregación donde estaba antes. Y bueno, como usted dice, es importante reconocer y luego tratar de hacer las cosas mejor de lo que se venían haciendo. Le tengo una pregunta. Amén. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dijo porque es lo que está en la palabra, que no un neófito. Pero muchas veces le pasa a uno cuando está al frente de una congregación que una persona recién bautizada pide ser enseñado, pide que se le deje ejercer, que quiere colaborar, que quiere ayudar. Entonces, ¿qué podríamos hacer en ese caso? ¿Cómo llevar la situación sin que el nuevo miembro que tiene ganas de trabajar diga, se me cortaron las alas, sin que se desanime? Porque la idea es sumar, no restar. Quiero un consejo para poder llevar esa situación. Amén, amén. Me ha pasado, bueno, antes yo servía en una congregación en Santiago, donde trabajé como líder de jóvenes y también evangelista por muchos años en Santiago de Chile. Y me pasaba a veces con los jóvenes, sobre todo con los jóvenes que son muy impulsivos, que a veces te quieren pedir oportunidad. Entonces una vez me acuerdo yo de la historia de un joven que me dijo, hermano, es que yo quiero predicar. Ok, acompáñame el lunes. No, es que no me entiende, yo quiero predicar. Acompáñame el martes, tengo que ir a visitar a esta familia y tú das la enseñanza. Acompáñame el miércoles a este... No, no me entiende, yo quiero predicar el domingo. Ok, le dije, pero tú tienes toda la semana para poder practicar, capacitarte, aprender, adquirir experiencia. No, es que yo quiero el domingo. Y yo le dije, entonces tú no vas a predicar el domingo, porque lo único que tú tienes es engreimiento, es jactancia, es soberbia, es el deseo de querer resaltar. Yo le dije, la obra de Dios no es solo un día a la semana, la obra de Dios es toda la semana. ¿Y qué es lo que hago yo normalmente? Con los hermanos que nosotros capacitamos, normalmente invertimos otro día en la semana para ir probando los dones, los talentos, las cualidades. Normalmente lo que hago, me hago acompañar siempre. Los que me conocen saben que siempre me hago acompañar por otros hermanos. Por ejemplo, Frank, que está aquí también presente, él sabe que en Chihuayante yo visito una vez al mes la congregación donde él forma parte y voy con otros jóvenes y damos capacitación ministerial. Y la idea es esa, llevar a otros jóvenes que adquieran experiencia, que sepan cómo se presentan las clases, que sepan cómo se presentan los estudios bíblicos, ellos mismos también darlos, ellos mismos también tener la oportunidad de comenzar a servir, de hacer una oración, de poder ejercer algún cargo y de esa manera ir acompañándolos. Porque a veces yo lo que siento es como que lo ponen demasiado de inmediato y al no tener la capacitación y la experiencia, se dañan las personas. Entonces me pasó con este joven. Al final yo le dije, no, tú no quieres predicar. ¿Sabes lo que tú quieres hacer? Es lucirte. Porque si usted quisiera predicar, le dije, usted lo haría el lunes, lo haría el martes, lo haría en otro momento y sentiría la misma honra.
porque el mismo Dios que está el lunes es el mismo Dios que está el martes, es el mismo Dios del domingo, es el mismo Dios de toda la semana. Entonces, de esa manera, vamos colando, yo llamo así como colando, como un colador para ir viendo realmente quiénes lo quieren hacer sinceramente o quienes lo quieren hacer con motivos equivocados. Porque a veces hay personas que su único anhelo, y a veces cometemos el error los predicadores, el único anhelo es como aspirar al púlpito. Y al final uno tiene que hablarle a la iglesia de todos los dones. Hay diáconos, hay siervos, hay hermanos de benevolencia, y la obra de Dios tiene muchos dones y talentos. Pero a veces uno mal enfoca y puro predicar, y yo quiero predicar, y la gente como que el modelo se repite. Entonces al final muchos jóvenes se frustran, que yo no voy a predicar. Pero no importa, yo le digo a mi hijo pequeño, yo no quiero que tú seas un predicador, yo quiero que tú seas lo que Dios quiere que tú seas. Si tú vas a ser un diácono, tienes que ser el mejor diácono. Si tú vas a ser un ministro de alabanza, tienes que ser el mejor ministro de alabanza. No tenemos que apuntar solamente al domingo y aquí él tiene que ser un evangelista o un predicador. Lo importante es ir acompañando a la gente. Como usted es un líder, yo he escuchado que está formando una congregación, uno tiene que acompañar como líder a los hermanitos nuevos que uno va bautizando y acompañarlos en las distintas, como un papá, en las distintas responsabilidades que uno le da a los hijos. Ahora me vas a ayudar a hacer la cama, ahora tú vas a levantar los platos de la mesa, ahora tú vas a hacer pequeñas responsabilidades. Y sin darnos cuenta, esas pequeñas responsabilidades nos van a llevar a las grandes responsabilidades. Entonces, cuando ya vemos, hermanos, hemos visto que eres fiel en las visitas de la semana, que estás evangelizando, yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que usted puede servirnos en el culto, en la adoración, en lo más importante que tenemos en nuestra semana, que es estar adorando al Rey. Y increíblemente, en ese proceso de descarte, llamo yo, es que algunos se quedan en el camino y vemos, y ahí muestran sus propósitos. Pero yo lo vería de esa manera, me ha resultado mejor a mí, preguntarle directamente los propósitos, por qué quiere hacer lo que quiere hacer, y de esa manera ir dándole pequeñas responsabilidades. Siempre me acuerdo del caso de Moisés, cuando Jetro le da el consejo de que tiene que empezar a delegar a los hombres idóneos y aptos, y de a poquito vamos viendo quiénes son las personas adecuadas. Hay algunos que van a ser jefes de 10, jefes de 100, jefes de 1000. No todos vamos a estar capacitados para hacer las mismas cosas. Entonces, los buenos líderes siempre están acompañando e identificando los dones, el lugar exacto donde los hermanos tienen que servir. Hay veces que hay gente que quiere predicar y no tiene el don de predicar. Y hay veces, no, es que yo quiero hacerlo, es que yo quiero ser evangelista a tiempo completo, es que yo quiero ser maestro, es que yo quiero. No importa lo que tú quieras. Lo que importa es lo que Dios nos ha dado y lo que Dios va desarrollando en cada uno de nosotros. Y sin darnos cuenta, Dios va poniendo cada cosa en su lugar. Como dice en 1 Corintios 12, Dios va ordenando a la iglesia los dones y los talentos como Él quiso, como Él quiere. Esa es una obra que solamente Dios puede hacer. Nosotros podemos predicar o enseñar, pero Dios realmente es el que ordena el cuerpo como Él quiso. No sé si con eso puedo responder un poco a la pregunta. Muchísimas gracias, hermano. Ok. ¿Algún otro comentario o pregunta? Quiero ser muy respetuoso de los tiempos siempre y creo que ya estamos en el tiempo, así que, ¿cierto? Sí, mi amado hermano, por lo que igual más tarde estarían conectándose también ya las damas en el programa que tiene nuestro hermano Humberto, ¿verdad? Amén. Bueno, mi hermano, muchas gracias por dedicarnos este tiempo para capacitarnos en, en esta labor de poder ser mejores siervos de Dios, mejores obreros aprobados. También déjenme decirles, mis amados hermanos, que si hay más hermanos que ustedes conozcan que deseen ingresar a este grupo para capacitarse,
nos lo hacen saber y los estaremos agregando. Este mensaje, hablábamos, también fue grabado, ¿verdad? Para que cada uno de los hermanos también lo pueda tener, para que en la semana lo escuche.